casa. A la priora ya la aplaudimos ayer. Bueno, vamos a rezar la oración quinzocentenario, nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Todos. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque nos concedes la gracia de celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad para que como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a las necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad, con renovado desprendimiento y amor fraterno incondicional. Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, enséñanos a orar de todo corazón. Vuestra sois, Señor, para vos nací, ¿qué mandáis hacer por mí? Amén. Bueno, pues buenos días a todos, egunon, bienvenidos, ongi etorri. Sin duda que estos días creo que pueden ayudarnos a entender y a comprender mucho mejor lo que es la vida consagrada a la que el Papa quiere dedicar todo este año. Así que estemos muy unidos a ellos y ellos también que recen mucho por nosotros. Pues una breve presentación por si alguno no la conocéis, para dejar espacio a sus palabras, que es lo que más nos interesa escuchar en esta mañana. Abadesa del monasterio de Tulebras, un monasterio que no se fundó antes de ayer, del 1147, además con vida monástica ininterrumpida, es un caso muy singular. El primer monasterio del Císter en España, si no me equivoco. Natural, María Pilar de María de Huelva, en Zaragoza. Entró en el monasterio de Tulebras en 1994, hizo la profesión solemne en el 2000 y fue nombrada abadesa en el 25 de enero de 2011, así que vaya camino de los 4 años de abadesa. Así, te cedemos la palabra, Pilar, adelante. Pues muy buenos días a todos y lo primero que quiero es agradecer al señor arzobispo el haberme invitado a poder venir aquí a participar en estas jornadas y compartir un poco pues, con todos ustedes algo de lo que es la vida consagrada. Realmente me alegra porque cualquier cosa que sea de la diócesis y que sea estar en comunión y en contacto con la Iglesia diocesana, pues es algo que nos hace vibrar y que creo que es importante el poder estar presentes. Realmente lo hago con temor y temblor, porque además este auditorio es muy... Nunca había estado en un lugar tan bonito hablando. Este es el más regio de los que he estado. Y además grito mucho. Grito mucho y hablo rápido. Yo que vengo ahora del capítulo general, soy el terror de los traductores, de la traducción simultánea, porque por mucho que me digan que despacio, yo intento convertirme y moderarme, pero parece ser que no lo consigo del todo. El tema que a mí me propusieron para hablar era la vida consagrada en general, por así decirlo, hacer como una presentación de la vida consagrada. Y cuando don Juan Carlos Elizalde me planteó el tener esta comunicación, el compartir este momento, me dijo que yo pusiera el título y viera el cómo. Y me vino a la cabeza la exhortación pastoral Vita Consecrata, que seguro que la mayoría conocen y han leído, y esa exhortación pastoral comienza diciendo que enraizados en Cristo, la vida consagrada es un don de Dios en el Espíritu para la Iglesia. A mí me parecía
pareció que así definía bien lo que era la vida consagrada, un don de Dios para la Iglesia y también para el mundo. Con motivo del 50 aniversario de la celebración del Concilio Vaticano II, todos sabemos que el Papa Francisco ha convocado un año de la vida consagrada. Un año que comenzará con una vigilia de oración el día 29 de noviembre en Santa María la Mayor, que es la víspera del primer domingo de Adviento, como signo de la esperanza con la que se quiere abordar y de la esperanza que se tiene en la vida consagrada, y que concluirá el 2 de febrero del 2016, día de la presentación del Señor y día también dedicado a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El Espíritu Santo sabemos que sopló con fuerza en el Concilio Vaticano II y que supuso, dado su fuerte carácter o preeminente carácter pastoral, un fuerte impulso para toda la Iglesia. También la vida consagrada tomó y fue importante en este concilio. Sobre ella se reflexionó, se profundizó y dio lugar a que en los documentos más importantes del concilio se dedicaran importantes y bellos párrafos a lo que es la vida consagrada y que incluso se escribiese el decreto Perfecte Caritatis. Todo ello ayudó pues, a sacudir cosas antiguas que se habían ido adheriendo a la vida consagrada y que realmente a veces nublaban su ser auténtico, y se nos invitó a todos los consagrados a ir a las fuentes, a ir a lo esencial, y hubo una palabra que yo creo que entre otras muchas despuntaba, que era el ayornamiento. Todo esto supuso un cambio, y sabemos que todo cambio comporta una crisis. Todo cambio, sea del signo que sea, supone una crisis. La crisis sabemos que es algo que es positivo, que ayuda a purificar, que ayuda a cambiar, que ayuda a crecer. Y depende de cómo se enfoque esa crisis, depende de las decisiones que se tomen, depende de lo que se haga con ella, será el resultado algo positivo o no positivo. A lo largo de estos 50 años del concilio, las diferentes respuestas que se han dado a esta crisis, a estas invitaciones que hacía el concilio, pues han sido de muchos tipos. Algunas han sido más acertadas y han conducido a una vida profunda de la vida consagrada, a una renovación en lo profundo. Y otras pues se han ido y han sido pues quizá han conducido más al declive o a veces no tanto al sentido profundo que deberían tener. En este momento, a los 50 años, se nos invita otra vez a pararnos en este año de la vida consagrada y a profundizar los consagrados, pero también los pastores, como no, y todo el pueblo de Dios, a profundizar sobre este tema, que está en la entraña de la Iglesia, que forma parte de la Iglesia. La vida consagrada, como dice Lumen Gentium, no pertenece a la jerarquía de la Iglesia, pero está en el corazón de la Iglesia. Nace de Cristo y nace para la Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia. Nos recordará Perfecte Caritatis. Esta vida consagrada que hoy también necesita el pararse, el pararnos y poder contemplar hacia dónde Dios nos lleva en nuestro hoy, qué cosas son lo fundamental y qué cosas también hemos podido equivocarnos al hacer. Estos días, yo junto con los otros dos padres abades, hemos participado en el capítulo general de la Orden Cisterciense de La Trapa y uno de los días tuvimos la suerte de que Monseñor Carballo vino a visitarnos. Tuvimos una conferencia por su parte. Sabéis que es el secretario de la congregación de la CIPSA, porque aquello es larguísimo de decir, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica o algo así. Y él comentaba que quizá en este momento hay tres planteamientos que se hacen o tres puntos de vista con respecto a la vida religiosa. Están los pesimistas, están los optimistas y un tercer grupo que serían los realistas. Curiosamente, tanto pesimistas como optimistas utilizan para caracterizarla las tres mismas palabras. Hablan de noche oscura, hablan de caos y hablan de crisis. Unos lo hacen en el sentido de que la vida consagrada está acabada y no va a ningún sitio. Otros lo hacen en el sentido de que esa misma noche, esa misma crisis, ese mismo caos, es como el caos de los orígenes,
Es decir, que algo nuevo se está alumbrando y que realmente hay una vida que va a surgir con fuerza. Él comentaba que las dos posturas, tanto el pesimismo como el optimismo, de alguna manera están ancladas en fundamentos como muy humanos, ¿no? Es decir, en cosas como muy humanas. Y que él pensaba que la postura más correcta era la realista. La realista, que es capaz de ver que en la vida consagrada hoy hay luces y sombras, hay cosas positivas y cosas negativas, pero que realmente vive en la esperanza que no es algo fruto de nuestros estados de ánimo o de nuestros prejuicios o de nuestras ideas, sino la esperanza que se arraiga en el Señor Jesús, vencedor de la muerte, que es capaz de dar vida, que es capaz de renovar todas las cosas. Yo creo que esa es nuestra esperanza hoy y por eso creo que es bueno y podemos asomarnos y ver con realismo nuestra vida consagrada. El que nosotros como consagrados podamos entonar el mea culpa en algunas cosas y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Y podemos hacerlos porque sabemos que el Señor de la vida, que es el que nos convoca, al que seguimos, nos da el valor para poder hacerlo. Si nosotros nos ponemos en sus manos, la vida consagrada podrá ser tal y como Él la ha querido desde los orígenes, porque realmente la vida consagrada ha acompañado a la Iglesia desde los orígenes mismos del cristianismo. Yo en esto que voy a intentar compartir son cosas sencillas, seguramente sabidas y conocidas por todos. Yo cuando me he planteado a reflexionar sobre qué podía compartir de la vida consagrada y algo que además fuera común a todos, porque ya sabéis que este jardín de la vida consagrada tiene multitud de flores, pero una multitud de flores tremenda, es decir, hay multitud de carismas, multitud de congregaciones y quizá en la expresión externa podamos tener vidas y dinámicas muy diferentes. Pero yo creo que todos nosotros tenemos algo que es común. Lo esencial es común a todos nosotros. Después la manifestación en el que se pongan los acentos variará, depende del carisma de cada instituto, de cada orden, de cada congregación. Pero hay algo que si no está bien anclado, si no está sostenido, si las raíces no están bien puestas, si lo esencial falla, lo otro será pues simplemente un hacer cosas, pero perderemos el sentido fundamental. Al acercarnos a la vida consagrada y acercarnos a ella como un don de Dios, a mí lo primero que me hace pensar es que un don de Dios es algo que viene de lo alto y es algo que Dios quiere. La vida consagrada no es un invento de los seres humanos, no es un invento nuestro, sino es algo que Dios quiere, algo que Dios en su espíritu suscita dentro de la Iglesia desde los orígenes. Suscita el que haya hombres y mujeres que dejándolo todo quieran vivir en este mundo la misma vida que Jesús vivió. Una vida pobre, casto, en obediencia, sirviendo a los demás, que con un corazón indiviso realmente muestren al mundo lo que es una donación de amor total a Dios, aquel que nos ha amado primero. Es un don de Dios. Un don de Dios, un Dios uno y trino. Dios Padre, una vida que se enraiza en Jesucristo y que en el Espíritu podemos tener. Esto es importante tenerlo. Esto es importante que también los consagrados lo recordemos siempre, que ahí está nuestro origen, que esa es nuestra fuente, que esa es nuestra llamada. Que solamente estando unidos a este que nos llama y que es el don que nos da, podremos realmente vivir una vida consagrada en plenitud y ser testimonio para este mundo de la realidad del reino de Dios y también portadores de una esperanza. Algunos han dicho que la vida consagrada tenía los días contados. Benedicto XVI, a los obispos del Brasil, aprovechando, después de que se había dicho esta afirmación, dijo que la vida consagrada había sido querida por Dios y que acompañaría a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Pero Monseñor Carballo nos hacía fijar también, la vida consagrada acompañará a la Iglesia, pero no toda forma de vida consagrada. De hecho, en estos tantos siglos de cristianismo, hemos podido ver cómo ha habido congregaciones que han nacido y que han muerto, órdenes enteras que han nacido y que han acabado. Eterno solo es Dios y a veces uno está por un tiempo,
cumple su misión y desaparece. Eso es así. Y aparecen otras formas nuevas, y aparecen otras. La vida consagrada estará, pero quizá no toda vida consagrada, o no toda vida consagrada como nosotros hoy la podemos conocer. Con la profesión de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obediente, nos recuerda Vita Consecrata. Los religiosos, los consagrados, tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo. Y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio de Dios, que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo. La vida consagrada apunta hacia Dios. Es como Juan el Bautista, que cuando ve a Jesús que pasa, les dice a sus discípulos: «He ahí el Cordero de Dios». No hace discípulos para sí mismos. La vida consagrada, una congregación, una comunidad, yo pongo una comunidad monástica, que piense en supervivencia y no piense más allá en lo que es el reino de Dios, el anuncio del Evangelio, es algo que se cierra en sí mismo. Una vida consagrada autorreferencial no tiene sentido. Lo importante es que se siga al Maestro, que se conozca al Señor. Y a lo mejor para eso uno simplemente tiene que indicar y ver cómo sus discípulos se van detrás de Jesús y no se quedan contigo, como le ocurrió a Juan el Bautista. Es alguien que apunta siempre la vida consagracia hasta el misterio de Dios y que apunta también a una realidad escatológica. Vivimos de alguna manera, los consagrados en imagen, aquello que estamos llamados a vivir por siempre en el cielo. Vivimos con el corazón indiviso para poder amar a Dios con todo el corazón y para poder también amar así con todo el corazón a los hermanos y estar disponibles a ellos. Es verdad que la vida consagrada arranca o encuentra su motivación en los evangelios, pero también es cierto que en ningún pasaje de los evangelios aparece que Jesús institucionalice la vida consagrada. Podemos deducirlo. Yo propongo ahora el contemplar algunos pasajes de la Escritura y verlos como si fueran un mosaico. Un mosaico sabemos que están compuestas de diferentes teselas que solas no tienen ningún sentido, pero que conforme se van colocando unas al lado de otras nos dan la imagen final. Un poco es esta la misma idea de lo que propongo. A través de este mosaico, o al final de estas teselas del mosaico, podremos contemplar un poco cómo desde el Evangelio están los orígenes, o lo que los primeros cristianos vieron y por eso quisieron empezar este tipo de vida. El primer icono, o la primera tesela que propongo, es contemplar, irnos al comienzo de la creación. El primer capítulo del Génesis. Sabemos que el Génesis comienza: la tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El caos primordial en el que estaba sumida la tierra es fecundado por la sombra del Espíritu de Dios, y el universo nace por la intervención de la palabra de Dios. Cada año la primera lectura de la Vigilia Pascual es esta lectura del Génesis y se nos va repitiendo: y dijo Dios y fue creado, y dijo Dios y fue creado. Así una cosa tras otra, hasta que al final Dios crea al ser humano, hombre y mujer, y dice: hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. Y sopló su aliento sobre él. Desde este momento, desde la propia creación del ser humano, cada uno tenemos inscrito dentro de nosotros en lo profundo el deseo de Dios, el deseo de una vida sin fin, el deseo de una realización plena. Eso está inserto en lo más profundo del ser humano. Y de hecho vemos que creyentes o incluso aquellos que se llaman no creyentes, de una forma u otra todos buscamos este anhelo de plenitud, este anhelo que lo buscamos muchas veces en cosas de fuera, a veces en cosas no correctas, pero que tenemos esa ansia de plenitud y esa sed de Dios inscrita en lo profundo del corazón humano. Sabemos que esta comunión que existía con Dios entre el principio y esta comunión que existía también entre los seres humanos es rota cuando el pecado hace irrupción.
En ese momento la comunión con Dios se rompe, sabemos que la imagen del ser humano, del hombre, se deforma y que los hombres también empiezan a no estar en comunión. Cada uno empieza a justificarse y acusar al otro. Allí se justifica todo el que puede. San Atanasio, en su obra La encarnación del Verbo, dirá cómo Dios, desde ese momento que ocurrió este drama que separa al ser humano de él y al ser humano unos de otros, vino en ayuda, y a partir de ahí empezó a mandar señales, a hacer gestos. Envió a los profetas, envió su palabra, les dio la ley, de tal manera que los hombres pudieran volverse hacia Dios. Pero ninguna cosa de estas surtía efecto. Y por último, desde su mismo seno, el Hijo fue enviado a la tierra, como el acto más grande de amor de Dios, como la kenosis que comienza cuando el Hijo de Dios se hace hombre. Dios se hace hombre, Dios viene a nosotros, para que nosotros, como decía también San Atanasio, podamos ser Dios, para que esta ansia de plenitud y de divinidad se pueda cumplir realmente en nosotros. Con María, y este sería la segunda tesela, en la Anunciación, en María, la concebida sin pecado, es la tierra que puede acoger otra vez el Espíritu de Dios y que puede dar a luz al Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. Este mismo Jesús, que más tarde, en el bautismo, descenderá a las aguas de Jordán para hacerse bautizar por Juan y que recibirá la plenitud del Espíritu. Esto marca un antes y un después en la vida de Jesús. A partir de ese momento comenzará su vida pública. San Juan, en el relato que hace, antes de, porque él no lo cuenta, cuando Jesús marchó al desierto, él sitúa el llamamiento de los discípulos. Tras el bautismo de Jesús, Jesús llama a los primeros discípulos. Nos encontramos con los primeros seguidores de Jesús. Jesús los llama por su nombre. Les invita a que vayan con él y que se queden con él. Venid y ved. Ellos fueron y se quedaron con él. Y recuerdan el momento exacto. Yo creo que todos podemos, y los consagrados o no consagrados, nos acordamos del momento exacto de ese encuentro con el Señor en que nos ha dicho: ven y verás. Este momento del bautismo de Jesús es muy importante en el nacimiento de la vida consagrada, porque el bautismo está asociado al seguimiento. Cuando Jesús empieza su vida pública, Jesús llama a algunos para que se queden, para que estén con él. Llama a algunos que serán el grupo de los apóstoles. No todos estaban en este grupo. Había amigos muy íntimos de Jesús, como Marta, María y Lázaro, que no pertenecían a ese grupo. Hubo unos que él quiso que lo acompañaran, que vivieran su misma vida, que compartieran su misma vida, que dejaran todo lo que tenían y se fueran con él. Este sería el cuarto icono, cuando la llamada de los discípulos. Estos discípulos que escucharán frases fuertes de Jesús y que todo aquel que es llamado a acompañarlo, a vivir la misma vida que él, también tiene que escuchar. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. Y otras más. Pero también reciben una promesa. Quien haya dejado padre o madre recibirá 100 veces más. En la historia del monacato, que es una de las primeras formas de vida religiosa que aparece en la Iglesia, este será el referente primero, esta comunidad de apóstoles, de aquellos que acompañan a Jesús y que viven como Jesús. Ese será el ideal. Otro icono que podemos contemplar y que en la exhortación Vita Consecrata ocupa el centro es el de la transfiguración. Es un momento muy importante en la vida de Jesús. Muchos le han dejado, su muerte parece cercana, y él a los más allegados los introduce en el misterio de su gloria
y les anuncia la muerte próxima. Si tenemos en cuenta y vamos contemplando un poco parejo a todo esto, el capítulo 2 de Filipenses, podemos ver cómo Jesucristo realmente es aquel que desciende, el que se humilla, obedece hasta la muerte y una muerte de cruz. Y ese mismo himno de Filipenses nos dirá, por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Esto también, para la vida consagrada, tiene una fuerza especial. Solamente desde el desprendimiento, solamente desde la kenosis, solamente desde poder dejar las cosas, podremos realmente hacer la experiencia de acoger y llenarnos de Dios. Solamente desde ahí. Solamente desde poder realmente despegarnos de las cosas, de poder liberarnos de tantas cosas. Y sabemos que los seres humanos, consagrados o no, tenemos una tendencia, porque dan seguridad, a pegarnos a cosas, personas, situaciones. El Señor nos invita a dejarlo, y cuando pone delante de nosotros esta imagen de la gloria, una gloria que llega después de la muerte. Para tener comunión total con el Señor en el seguimiento exige una renuncia radical. Y esto se tiene que dar en la vida consagrada como elemento esencial. Yo creo que cada uno de los consagrados, y eso se nos puede exigir de alguna manera, o lo tendríamos que manifestar, tenemos que tener la experiencia de habernos encontrado con la perla preciosa, por la cual merece la pena dejarlo todo, por la cual merece la pena renunciar a todo. Y esa perla preciosa es el mismo Cristo que nos invita a vivir una vida en comunión total con Él y a llevar una vida como Él la llevó en este mundo. Si realmente eso no es motivo de alegría, no es un motivo que nos hace despegarnos de las cosas, pues realmente no daremos este testimonio. Otro icono que contemplamos es el de Pentecostés, la irrupción del Espíritu Santo. Sabemos que en Pentecostés nace la Iglesia y podemos decir que de alguna manera nace también la vida religiosa. Esta vida que nace en la Iglesia y para la Iglesia. Es verdad que el Espíritu desciende sobre todos los cristianos y que todos de alguna manera estamos llamados a seguir a Cristo. Los consagrados, quizá lo que caracteriza la vida consagrada es que tenemos como forma permanente de vivir la misma vida que vivió Jesús. No tenemos una familia, es decir, es una renuncia y también se nos libera de muchas cosas. Es decir, no tenemos una familia, no hay unos hijos, no hay unas según qué obligaciones. Estamos libres de alguna manera para poder dedicarnos a una sola cosa, para poder vivir como Él vivió, para poder amar a Dios con todo el corazón y dar este amor también a nuestros hermanos, para dar testimonio, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes de la vida consagrada, que Dios da sentido a la vida, que Dios es el único que da sentido a la vida, porque si no, la vida de los consagrados no tiene mucho sentido, independientemente de lo que uno haga. Porque uno puede dar clases, puede asistir a enfermos y para eso no hace falta ser consagrado. Ser consagrado es desde donde yo hago eso. La vida monástica no tiene sentido si no es desde Dios y con Dios. Porque yo creo que en esto la Madre Sagrario estaría de acuerdo cuando San Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, somos los más pobres de todos. Pero bueno, nosotras nos llevaríamos la palma, porque claro, es decir, tener una vida y decidirte a vivir en un espacio cerrado con otras personas que ni te van ni te vienen, pues solamente si Dios existe, si Dios está, si Dios da pleno sentido a la vida, nuestra vida tiene sentido. Y nuestra vida anuncia que eso es verdad, y que eso es verdad para todos. Y quizás el mayor testimonio que podamos dar los consagrados, cuando vivimos colgados y dependientes continuamente de Dios. A lo largo de la Iglesia, en los comienzos del cristianismo, ya vemos cómo aparecen los ascetas, las vírgenes,
que en un primer momento vivían en los mismos lugares, no se apartaban, vivían en las mismas comunidades. Después, más adelante, aparecerá la vida monástica, aquellos hombres y mujeres que se van al desierto, que se van internando cada vez más al desierto, queriendo vivir con radicalidad su bautismo, sobre todo cuando cesan las persecuciones y cuando el imperio se hace en masa cristiano. Hay un anhelo de dar la vida por Cristo, de vivir en profundidad el cristianismo, cosa que se había perdido cuando cesan las persecuciones. Empezará la vida monástica, después, más adelante, vendrá la vida mendicante, aparecerán otras congregaciones religiosas, en Occidente se diversificará y aparecerán multitud de formas distintas de vida consagrada. Y en los siglos XVIII y XIX, sobre todo lo que es la vida apostólica. También veremos el nacimiento de institutos seculares e incluso en los nuevos movimientos que también tienen su parte de vida consagrada. A diferencia de la Iglesia oriental, que solamente tiene el monacato, o de la Iglesia protestante, que solo tiene la vida apostólica. Esta vida consagrada es una vida de comunión con Dios, que yo creo que es la esencialidad de nuestra vida. Y de esa comunión con Dios se derivan otro tipo de comuniones que solamente desde Él tienen sentido. Uno de los padres del desierto le preguntaba que cómo podemos tener el amor unos con otros, cómo podemos vivir en la unidad. Y él decía que somos como los radios de una rueda. En la medida que el radio va hacia el centro, está unido con el resto de los radios. En el momento que un radio se separa del centro, no tiene unión con ninguno de los radios. Lo que permite a un radio de la rueda tener comunión y contacto con otro radio de la rueda es que esté unido por el centro. Lo que permite que podamos vivir en la comunión con los otros, la comunión en la misión que desempeñemos, la comunión en la Iglesia, la comunión en nuestras comunidades, la comunión también en nuestro interior, es que vivamos en esta comunión con Dios. Desde este aspecto de la comunión, quiero señalar algunas cosas que a mí me parecen importantes de la vida consagrada. Lo primero, para que se pueda dar la vida consagrada, es la comunión con Dios en la oración. La oración es encuentro con Dios, encuentro amoroso con Dios. No se puede seguir a alguien que no se conoce, no se puede seguir a alguien a quien no se ama. Por lo tanto, la comunión con Dios, la oración, es la base fundamental. Una oración que si se hace, que si uno tiene esos espacios de oración, dará lugar a que podamos vivir una vida con una oración incesante, podamos orar sin cesar como quería San Pablo. Se nos invita en el Evangelio a entrar en lo secreto, a tener una comunión de intimidad con el Señor. Solo desde esta intimidad con el Señor, desde este encuentro amoroso con Dios que nos transforma, podremos restaurar la comunión en nosotros mismos y nos lanzará también a la comunión para los demás. Esta comunión con Dios nos hace poder entender el sentido de lo que es el celibato y la consagración cristiana. El poder vivir fascinados por Dios, que nos envuelve el corazón, que hace de los consagrados no personas secas, ariscas, con miedo a querer, sino personas capaces de amar, capaces de donarse, capaces de sensibilidad, no de sensiblería, de sensibilidad, capaces de darse a los demás y de poder amar a todos, desde este amor sentido y experimentado con Dios. Nos invita también a la comunión en la Iglesia. La vida consagrada nace en la Iglesia. Y un peligro que a veces puede ocurrir y que algunos ven y que algunas veces hemos podido hacer nosotros es llevar como vidas paralelas. Eso no tiene sentido. No tiene sentido una vida consagrada al margen de la vida de la Iglesia y sin estar en comunión con la Iglesia profunda. Puesto que de ella se nace, de ella uno se nutre y porque además la misión evangelizadora, el Señor la da a la Iglesia. Y nosotros, como miembros de esa Iglesia, participamos de ella. Participamos todos,
Algunos lo hacen de una manera más patente, pero la vida contemplativa, la vida monástica, tiene también una dimensión apostólica, aunque no salgamos del monasterio, porque no estamos allí para nuestra propia santidad. Eso sería algo egoísta, algo para uno mismo, sino que realmente la misión de anunciar el Evangelio también está en nosotros, de otra manera diferente, a través de la oración, de nuestro testimonio de vida, de la palabra que podemos dar al que se acoge, pero eso está presente, siempre está presente. La Iglesia es la que recibe el mandato de anunciar el Evangelio, la misión que se le da. Y nosotros, en comunión con la Iglesia, podemos participar de esta misión. Participamos de la comunión con la Iglesia de distintas maneras, a partir de nuestra vida sacramental y de la oración litúrgica, de la inserción de nuestras comunidades locales en la Iglesia diocesana y a partir de nuestra Iglesia diocesana en comunión con la Iglesia universal. En esa participación en la misión que el Señor dejó a su Iglesia y de la cual nosotros formamos parte, ya digo, cada uno de una manera diferente. Y también en la obediencia, a través de la obediencia adulta, humilde y sincera, a quienes dentro de la Iglesia tienen el sentido, el ministerio de la autoridad, la Iglesia universal, la Iglesia diocesana y la pequeña iglesia doméstica que constituye la propia comunidad. La obediencia de alguna manera es la forma más alta y exquisita del amor. San Benito dice en la regla que la obediencia es propia de quien nada ama más que a Cristo, porque solo el que ama a Cristo puede obedecer. Si no puedo hacer caso, depende cómo me caiga la persona que me lo mande. Pero realmente si yo obedezco por Cristo, bueno, pues a veces el que manda y quien está en puesto de autoridad y que tiene que mandar, pues a veces uno lo hace bien, lo hace mal y otras veces pues de como se puede, ¿no? Es decir, a veces no se hace bien. Pero realmente, es decir, quien obedece, obedece por amor a Cristo. Y la obediencia realmente es una forma de amor gratuito. Estamos en comunión en el ejercicio de la misión, de esta misión de anunciar el Evangelio, de llevar la buena noticia a los demás, de hacer que el reino de Dios se haga presente en este mundo y de anunciar además a todos que la vida no termina aquí y que la vida eterna existe. En este mundo en el que hay tantísimas divisiones, la vida consagrada tiene que ser testimonio de comunión. Y creo que el primer testimonio de comunión que podemos dar los consagrados es de comunión dentro de nuestras comunidades. En todas las comunidades religiosas estamos ahí los que Dios y las que Dios ha querido que estuviéramos. Seguramente nunca nos hubiéramos elegido, pero ahí Dios nos ha colocado. Y nos ha colocado para poder vivir en comunidad. Y a veces hay cosas que nos parece que son obvias y que realmente es un milagro. Y que los de fuera pueden contemplarlo como un milagro. Yo recuerdo que una vez vino por casa una monja budista y nos habló. Esta monja budista era de Salamanca, de la que en los años 70 se fueron al Tíbet, ella conoció aquello y estuvo como más de 20 años viviendo como monja budista en el Tíbet. Y ahora estaba en España, estaba en Barcelona, y ella nos dijo que bueno, que en el Tíbet más o menos podían estar viviendo juntas, pero que aquí en Barcelona, que todas sean universitarias las que estaban, todas sean europeas, bueno, la realidad es que juntas no podían vivir y cada una vivía en su casa. Yo entonces era novicia y veía carencias en mi comunidad y decía, bueno, pues es que... Pero aquello se me hizo iluminar la bombilla y decir, bueno, hay cosas que yo doy como obvias y que realmente es un milagro. Es un milagro que en mi monasterio haya una hermana que lleve más de 75 años. 75 años en el mismo lugar, habiendo pasado situaciones muy diferentes, viviendo con hermanas que a lo mejor no las hubiera elegido en la vida, y que día tras otro uno puede contemplar el milagro de que el perdón se da, de que Dios hace todas las cosas nuevas y que nos permite vivir en comunión a los que somos diferentes. Porque la comunión no es estar con los que son iguales a mí, eso uno está en una peña o en una asociación. La comunión es poder estar
en unión, en profundidad con aquel que es diferente y que por encima de las diferencias podemos estar juntos, caminar juntos, amarnos juntos y ser de alguna manera una imagen pálida de lo que estamos llamados a vivir. Y también, y voy acabando, vivir la comunión a través y más allá de la cruz. Cuando el Señor llama a los discípulos al monte Tabor, les habla de la muerte que va a padecer. No se puede pasar a la gloria sin vivir en la cruz, eso lo sabemos. Y también nosotros sabemos que no podemos vivir una comunión profunda con Cristo sin tener una comunión profunda con la cruz. A lo largo de la historia han sido muchos los consagrados que han dado la vida por Cristo, que han muerto mártires. Y hoy en nuestros días eso sigue aconteciendo. Algunos que tienen que llegar hasta dar la vida por Cristo. Nosotros a lo mejor no nos vemos en esa tesitura, pero de igual manera somos invitados a llevar la cruz que se presenta de muchas maneras y de muchas formas, pero también estamos invitados a abrazarnos, a tener esta comunión con Cristo en la cruz para poder experimentar la gloria, poder tener una comunión en la cruz con esperanza, una esperanza que a nuestro mundo muchas veces falta y que es un testimonio que la vida consagrada tiene que dar, que con Cristo en la cruz se puede estar, porque ahí podemos también empezar a vivir las cosas de una manera diferente. Para concluir, simplemente yo querría decir, después de hablar de este misterio de comunión que estamos llamados a expresar y que creo que está en lo profundo y en la base de nuestra vida consagrada, algunas intuiciones de lo que hoy debe de ser esta vida consagrada, o que a mí me hacen reflexionar y que las propongo por si pueden servir a alguien. Yo creo que hoy la vida consagrada tiene que ser una vida consagrada centrada en el Señor Jesús, centrada en el carisma y descentrada, es decir, fuera de todo aquello que le puede quitar de su centro, que es el Señor. Una vida consagrada con sed de Dios y de apostolado, con ansias de anunciar, con ansias de llegar a los pobres, con ansias de justicia, con ansias de estar cerca de los más pequeños, de los pobres, como hizo Jesús, que visibilice el modo y el ser de Jesús, que los demás puedan reconocerlo, que los demás, por nuestra vida, se puedan sentir atraídos e interpelados. Una vida consagrada que abra, que no tenga miedo a abrir nuevos caminos, que dé testimonio con los signos y con las palabras, que es realmente como cuando llega el signo, cuando llega el testimonio. Una vida consagrada que salga, pero que no vaya a tontas y a locas, sino que sepa hacia dónde va. Una vida consagrada que sea profética, que dé una palabra de Dios al mundo, que realmente podamos ser instrumentos del Señor, que podamos llamar, que podamos anunciar, que podamos denunciar también cuando sea necesario, pero que siempre al final hay un anuncio de esperanza y de vida, que tenga las raíces en el Evangelio, que nunca nos olvidemos de dónde venimos, por qué estamos y cuál es el fundamento de nuestra vida. Que sea una vida consagrada que sea anticultural. Anticultural en el sentido no de que no estemos inmersos en la cultura, que es importante y que siempre se ha estado, pero también sabemos que tenemos algunos valores que no están de moda, y que realmente es un tesoro. Hay valores que están en el Evangelio y que no están de moda. Hoy puede estar en moda el sobresalir, el pisar, el querer más. Y hay otros valores que no están tan de moda, pero que son importantes y que hacen la vida más plena y que llevan a Dios. Monseñor Carballo nos dijo que para este año de la vida consagrada habían tomado desde el dicasterio como tres objetivos, los tres objetivos que Juan Pablo II señalaba en la Novo Milenio Ineunte para el próximo milenio. Y él hablaba que había que mirar al pasado con gratitud, mirar a estos años con gratitud
Como segundo objetivo, vivir el presente con pasión, con radicalidad de vida. Y el tercero, mirar al futuro con esperanza. Podemos tener una mirada agradecida, podemos mirar el presente y vivir el presente con pasión y el futuro con esperanza cuando nuestra vida está anclada en Cristo, cuando nuestro corazón está en Él, cuando realmente podemos testimoniar, como hacen los levitas en el Salmo 15, que nos ha tocado un lote hermoso, que nos encanta nuestra heredad, que no tenemos tierra como no tenían los levitas, que nuestra heredad es el Señor, pero que realmente estamos contentos y gozosos de poder tenerla y que como consideramos que nuestra heredad es encantadora y que es la mejor, podemos llevarla a los demás a través de la caridad, de la misericordia, del anuncio. Podemos manifestar el amor que Dios tiene a este mundo. Yo ojalá que realmente los consagrados podamos vivir así y mucho mejor. Contamos con la oración de todo el pueblo de Dios. Nosotros también rezamos por todos vosotros y os tenemos presentes. Y que realmente yo creo que este año que se nos regala para poder acercarnos a la vida consagrada nos pueda llevar a introducir en este don tan grande que el Señor desde los comienzos ha querido que estuviera en su Iglesia. Muchas gracias. Qué tema más hermoso, la vida consagrada, don de Dios para la Iglesia diocesana. Tanto ayer, Madre Sagrario, como hoy, la Madre Abadesa Pilar, nos podríamos nombrar doctoras de la Iglesia diocesana. Habéis hecho muy bien, habéis mostrado el corazón de lo que es la vida consagrada y monástica. Ojalá vayamos a sus monasterios, podemos descansar, podemos rezar. Precioso que vaya tanta gente